un amigo de un amigo, ¿no? Estaba hablando inglés en el tram y de repente una persona se acerca y dice, esta es Polonia, ¿por qué no estás hablando en polaco? Y así. Entonces sí me tengo que admitir que sí me da un poco de miedo. Entonces sí es como, o sea, cómo usan su tiempo, ¿no? Es muy interesante, cómo lo usan para mejorarse. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en español. El día de hoy tenemos a Nicholas Harting, está con nosotros de visita. Él es estadounidense, vive aquí en Polonia. Bueno, él se dice a sí mismo instructor de inglés, maestro de inglés. ¿Cuál es la diferencia entre ser un instructor y un maestro? ¿Existe una diferencia? No sé, no creo. Bueno, hay algo muy curioso aquí de Nicolás, que él trabajó en México y trabaja en este momento en Polonia. Nicolás, el trabajar como un maestro, si me permites quedarme con ese término en este momento, Sí, claro. El trabajar como un maestro de español te abre de alguna manera la puerta para conocer la sociedad de los países por el contacto directo que tienes con los alumnos, especialmente cuando tienes clases individuales. O no sé tú qué piensas, ¿cuándo puedes conocer mejor a la sociedad? ¿Cuando están en clases grupales o cuando son individuales o quizá en las dos? Pues obvio se conoce más la persona en las clases individuales porque pues tiene ese contacto, ¿no? con esa persona. Pero también en clases grupales, o sea, pues hay una variedad de gente. Siempre es muy interesante conocerlos. Pero sí, por mis clases con estudiantes individuales, o sea, en las empresas normalmente, sí creo que sí he aprendido más sobre la cultura, sobre también el idioma. Entonces yo creo que pues yo prefiero tener estas clases individuales para aprender más sobre la cultura. Ah, sí. A ver, estás hablándonos en español y yo sé que muchos de nuestros escuchas ya se están preguntando, bueno, él habla español, dice que es de Estados Unidos, entonces muy probablemente tenga ascendencia mexicana o de alguna manera sus padres hablen español. ¿Cuál es tu caso? En mi caso no tengo ninguna descendencia, no, nada, pero estudié 5 años en la prepa, estudié español y pues la verdad hablaba muy feo. Y bueno, fui a vivir en México y trabajar ahí y después de 3 años, pues, así hablo, así Así aprendí hablas. sí aprendí algo rápido, pero sí, aprendí a hablar así en México. Como un mexicano, como un Sí, chilango, ¿no? Que es sí, el de la eso Ciudad de creo, sí. México. ¿De dónde eres? ¿En Estados Unidos? Soy de Columbus, Ohio. Ujú. Y bueno, ¿tu maestro allá era de dónde? ¿O tu maestra? Tenía varios maestros. Ujú. El primero era también de esa parte del país, ¿no? Y el otro sí era mexicano. ¿Cuántas veces a la semana tenías? Tenía clase como 4 o 5 veces A a la la semana. semana. Wow, Sí. entonces era muy intensivo. Sí, algo, pero siempre en las clases, o sea, nos explicaron las cosas en inglés y a veces repetimos cosas en español, aprendimos vocabulario y así, pero nunca enfocamos mucho en hablar, ¿no? En Ujú. tener una plática real. Y es que tanto en Polonia como en muchas partes del mundo, por lo menos México y Polonia, existe mucho esa, eh, yo no sé cómo llamarlo, un estereotipo, esa idea de que los estadounidenses no aprenden lenguas extranjeras. Creo que eres la excepción a la norma, ¿o cómo te considerarías tú? Pues quiero creerme la excepción, ¿no? Pero no, sí he conocido varios americanos que sí aprenden y aprenden muchos idiomas y pues cuando encuentras un americano, pues no esperas que va a hablar otro idioma, pero luego cuando vives en el extranjero, pues sí vas a encontrar americanos que hablan de todo, o sea, hablan francés, hablan español, hablan italiano, hablan polaco.
Y pues sí, para mí sí también es muy impresionante, o sea, encontrar un americano que también habla otros idiomas. Ujú. Sí, para mí también. ¿A qué se debe esto? Más bien como ¿está pasando algo nuevo en Estados Unidos que la gente empieza a aprender idiomas extranjeros? No sé, viviendo en Estados Unidos, o sea, creo que es muy fácil para nosotros solo hablar en inglés, Ujú. porque, o sea, el país está muy grande, si queremos ir a ver algo natural, si queremos ir a una grande ciudad, ¿no? O sea, nos quedamos en el mismo país, no hay problema, pero creo que recientemente como estamos en una etapa de globalización, ¿no? Que queremos aprender más, queremos viajar, queremos conocer la cultura. Y para nosotros que realmente queremos conocer una cultura, o sea, necesitamos aprender el idioma, Ujú. porque sin el idioma creo que, o sea, estamos perdiendo una gran parte de esa cultura. Sí. Eh, También, bueno, yo recuerdo cuando yo estuve de intercambio por ahí del 2005 y tuve mucho contacto con personas de Estados Unidos en ese entonces. Recuerdo que había también un culto hacia Estados Unidos, independientemente de que como existiera un sentimiento quizá ambivalente hacia Estados Unidos, que por un lado pues no se está muy contento con, bueno, como he dicho, ¿no? Que los estadounidenses no hablen otros idiomas o con la, no sé, McDonald's o esas empresas que representan el capitalismo destructivo, pero también existe como un culto hacia Estados Unidos, existía. No sé si tú piensas que ha cambiado eso. ¿Cuál es el estado actual de las cosas? ¿Existe un culto hacia Estados Unidos aquí en Polonia, por ejemplo? Pues aquí en Polonia no sé, no sé, pero yo sé que sí existe en Estados Unidos, o sea, ese sentimiento de no vamos a aprender otro idioma, somos americanos, Ajá, hablamos inglés y ya basta, o sea, basta para nosotros, ¿no? Eso es suficiente para nosotros. ajá. Bueno, vamos a pasar entonces a tu experiencia en México como maestro. Estuviste en México 3 años. Tú, cuando la primera vez te mudaste a México, tú ya sabías español a un nivel, por lo menos, te defendías, ¿no? Sí, intermedio, digamos. Intermedio, ajá. ¿Y estuviste dando clases en dónde? Yo primeramente estaba en San Luis Potosí Ajá, y daba clases en Berlitz. ok. Es una empresa conocida, Sí, sí. bastante conocida. Es Sí. una empresa bastante conocida, sí. Berlitz. Creo que hasta aquí también. Eh, ajá, y después te fuiste a la Ciudad de México. Sí, Ajá, a la entonces Distrito Federal. ujú, claro. Ajá. Y, y bueno, ¿con qué México te topaste allá? ¿Con qué México encontraste? Pues yo creo que, o sea, tenía una experiencia pues muy buena porque conocí casi todos lados de la vida ahí. O Ajá. sea, estaba dando clases en una universidad, es el Tecnológico de Monterrey, y ahí, pues, obvio, conocí chavos con dinero, o sea, chavos con papás que eran como empresarios y Ajá. todo eso. Entonces conocí una parte que, o sea, la parte, digamos, rica del país, ¿no? Pero también, o sea, conocí la pobreza, o sea, donde vivía había mucha gente por ahí, o sea, mucha gente que trabajaba duro, ¿no? Trabajaba vendiendo lo que podían, comida o no sé, cosas, trabajando, en construcción. Entonces yo creo que sí conocí los dos partes, ¿no? De la sociedad y también trabajaba con ellos, o sea, habían gente que necesitaban clases de inglés y porque querían mejorar, o sea, querían un mejor puesto. Ujú. Y entonces trabajaba con ellos y entonces sí conocí a ellos también, o sea, conocía sus vidas, las dificultades de ser pobre en México también. Ujú. Entonces se podría decir que te integraste. Eras parte de México en ese entonces. Pues sí, sí me gusta pensar que sí, porque pues me encanta la cultura mexicana, la verdad. Ujú. Me encanta la cultura, la comida y también el idioma, obvio. Y pues no sé, o sea, quería saber, quería aprender todo lo que podía en ese momento. Ajá. ¿Sabes exactamente o sabes concretamente qué es lo que te gusta de la sociedad mexicana?
de la sociedad mexicana me gusta mucho que son muy, o sea, siempre te dan el bienvenido, ¿no? Ajá. Siempre, siempre. Y están muy amables. O sea, nada más hay que preguntar a alguien en la calle, o sea, ¿cómo puedo llegar a este lugar? Y te van a ayudar, sin Ajá. problema, siempre. Mm, eh, no sé, son muy amables. Es una parte de su cultura que es muy bonita. ¿Y los polacos tienen eso? Pues son diferentes, digamos, ¿no? Exactamente. También me gusta esta cultura, está muy interesante y estoy intentando ahorita aprender el idioma, ¿no? Para entenderlo mejor. Pero yo no digo que tienen como el mismo sentimiento, ¿no? De ese, la misma amabilidad, ¿no? Porque, o sea, nunca he intentado pedir a alguien en la calle, o sea, ¿dónde está este? Pero no sé, es diferente, es como Ajá. más, es un poco más La pregunta es, frío. ¿por qué no lo has hecho, no? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué si lo harías en México y Ajá. por qué aquí Sí, no, no? pues porque tengo un poco de miedo, la verdad. ¿Tienes Pues, miedo a la ujú. reacción, entonces? Ujú. Sí, temo la reacción de, o sea, porque no sabes y así, ¿no? Y porque no me estás hablando en polaco también, porque he Ah, escuchado como historias, o sea, nunca he vivido algo así, pero sí he escuchado como historias de, o sea, un amigo de un amigo, ¿no? Estaba hablando inglés en el tram y de repente una persona se acerca y dice, "Ah, esta es Polonia, ¿por qué no estás hablando en polaco?" Y así. Entonces sí tengo que admitir que sí me da un poco de miedo, pero yo sé que no toda la gente es así. O sí. sea, hay gente que es muy amable aquí también. La trompización de Polonia, ¿no? Sí, la verdad. Pero bueno, también estos casos aquí los teníamos un poco antes de que incluso ganara Trump, eh, como parte de la misma, de los mismos cambios en la política que se vinieron. Y bueno, que evidencian qué es lo que está pasando aquí en Polonia, ¿no? Algo que no sucedía antes, creo Ujú, yo, o sucedía en menor, bueno, sucedía mucho menos que antes. Interesante lo que estás diciendo. ujú. Eh, bueno, pero tú ves aquí a los polacos de alguna manera similares, yo creo, a los estadounidenses en ese caso, ¿no? Un Sí, la verdad sí. poco tú tienes que ser responsable de tu propia vida, tienes que planear tú a dónde vas a ir. Existe Ujú, Google Maps, aunque no seas de aquí, tienes la capacidad para valértelas tú mismo, ¿no? ujú, Y en México quizás existe un poco esa, bueno, como esa convicción de que no necesitas ser autónomo en todo lo que tú haces, ¿no? Sino que puedes valerte de las otras personas para moverte, para hacer otras cosas. Incluso me atrevería a decir que en México no se promueve tanto la autonomía, ¿no? Porque la autonomía, eso significaría eh, estar solo, ¿no? No ser parte tanto de la sociedad. ujú. Eh, Sí, claro, sí. Sí, exacto. Yo creo que aquí, o sea, uno tiene que ser más independiente, ¿no? Y también en Estados Unidos. Y, por ejemplo, en México, cuando viví ahí, o sea, para alguien que tiene 23 años, 24 años, no es normal que viven solo, ¿no? Que renten un departamento sí, solo. No es normal, pero en Estados Unidos eso es muy normal. Y yo entiendo que hay como una situación económica y todo eso, sí. ajá, claro. Pero, o sea, uno tiene que ser independiente. O sea, cuando graduamos de la prepa, ¿no? Normalmente vamos a una universidad que está en otro lado del país, ¿no? Muy separado de nuestros padres. Y pues tenemos que ser independientes. Ujú. Es Y, igual aquí, ¿eh? Igual ujú, aquí desde hace años, cuando todavía, bueno, yo cuando estuve en intercambio fue un año después de la entrada a la Unión Europea, pero bueno, eso es algo que ya se traía, que los polacos escogían estudios en ciudades diferentes para no estar en la misma ciudad de los padres y quedarse en casa de los padres, ¿no? Sino para irse a otro lado. Y bueno, me parece curioso, ¿no? Si, ¿a qué le debemos esa característica tan similar con Estados Unidos? ujú. Sí, la verdad no sé, pero pues también puede ser por la situación económica. O sea, puede ser porque yo sé que los mexicanos
que desafortunadamente, o sea, ganan muy poco. Ujú. Cuando tienes tus estudios, te gradúas, ¿no? Y, o sea, empiezas a trabajar, te pagan muy, muy, muy poco. Entonces les conviene más vivir con sus papás, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, quizá también estamos acostumbrados, el hecho de que la cultura funcione así facilita las cosas también para los empleadores, ¿no? Porque entonces somos menos exigentes, ¿no? Una sociedad donde todos quieren ser autónomos, pues van a depender, van a exigir más, ¿no? Va a haber más exigencia a los salarios. ¿Cómo podrías tú comparar entonces, bueno, porque habíamos acordado, me habías dicho que te gustaría a ti tocar los temas del trabajo, la religión, sí, religión fue, Sí, sí. ajá, y la comida, ¿no? Pero Ujú. continuando, entonces, estamos en el tema del trabajo. Eh, ¿Cómo funcionan los polacos y cómo funcionan los mexicanos en el momento de aprender una lengua extranjera? Pues yo creo que los polacos tienen un ventaje, ¿no? Porque siempre tienen que viajar y también, pues no sé, también tal vez por estructura de su idioma también, yo creo que ellos tienen el ventaje. O Ujú, sea, si van al extranjero, el extranjero está muy cerca. O sea, nada más con Alemania, con los demás países que están alrededor, ¿no? Está muy fácil, o sea, que están escuchando otro idioma. ujú, Mientras en México es más difícil, porque se quedan en el país. Tal vez, o sea, tocan el inglés, ¿no? O sea, cuando van al extranjero, normalmente pues imagino que van a Estados Unidos. ujú. Y, o sea, están como más acostumbrados a escuchar inglés un poco, pero yo creo que los polacos tienen el ventaje porque tienen como, no sé, está como aprenden más rápido y, o sea, desde que son niños, o sea, están aprendiendo inglés. Y a los mexicanos, pues yo veo que también, pero que no es el mismo nivel. Y Sí. cuando son adultos, o sea, les da como más pena hablar en inglés. Ujú. Creo que es ahí que, que les dan como pena hablar en inglés, A los ¿no? mexicanos, Sí, sí, porque, adultos. Ujú, sí, a los adultos, porque, o sea, hay como, no sé, hay como un tipo de, o sea, mi compañero se va a reír de mí si ujú, equivoco en inglés, ¿no? O también que el extranjero me va a decir, no, pues hablas mal inglés, ¿no? Creo ujú. que es ese miedo que los detiene, ¿no? Pero aquí como que, o sea, sí hay personas, hay un poco de pena, ¿no? También para hablar en inglés, pero, o sea, están más acostumbrados a usarlo, Sí. aunque no los habla, no lo habla perfectamente, o sea, están más abiertos a usarlo. Ujú, están más acostumbrados a usarlo. Bueno, acabo justamente de leer, creo que fue ayer, una entrevista con eh, bueno, un texto en Gaceta de Borchak de un anglista, un maestro de inglés de una primaria, antiguo maestro del año, que, bueno, que decía que, aparte de que hablaba de ciertas cuestiones de los maestros, es decir, ahorita hay huelgas y dice que hay muchas cosas que cambiar, em, pues dice que la motivación de los polacos no debería ser únicamente aprender lo más rápido posible el inglés para irse de aquí. Es decir, que en la motivación de los polacos está realmente eh, mudarse de Polonia. Bueno, creo que eso lo encontramos un poco menos, eso sucede menos que antes. Creo que ya no es obligatorio que los polacos aprendan el inglés para irse, sino que también pueden tener una mejor vida aquí. Eh, co- ¿Tú qué has visto en tus estudiantes? ¿Cuál es su motivación para aprender el idioma? Sí, pues con los adultos siempre es para mejorarse, ¿no? O sea, Ajá. siempre es o sea, no siempre es para tener un mejor puesto, sino entender mejor, sino hablar mejor, ¿no? Es Ujú, para sí mismo, ¿no? Es para mejorarse mismo. Entonces, yo creo que para ellos, o sea, nada más es eso, nada más es eso.
en México siempre fue, quiero un mejor puesto en mi Ajá. trabajo, ¿no? O sea, porque quiero más dinero. Y pues está bien, sí, sí, también lo entiendo, ¿no? Ujú. Pero creo que aquí hay como más la intención para mejorarse. Sí, sí, interesante. También pienso eso. Pienso que muchas personas que aprenden el español, por ejemplo conmigo, bueno, tienen esas ganas de desarrollarse, de ampliar sus conocimientos. Si escuchan temas que no habían escuchado antes, entonces les gusta leer sobre esos temas, que creo que en México hay mucho menos curiosidad por aprender otros idiomas simplemente por placer, por desarrollarte. El hábito de la lectura también, que me parece que aunque hay problemas aquí en Polonia también, está muchísimo más arraigado. Bueno, el tema de la lectura, yo veo mis alumnos, mis estudiantes en la primaria, que están acostumbrados a ir a la biblioteca, una biblioteca que está funcionando todo el tiempo, que es muy amigable con los niños, de colores, sillones también muy agradables. Y bueno, y niños que aprovechan el tiempo libre leyendo, ¿no? Es también algo interesante en la manera en la que los polacos ven el tiempo. Quizá tú tienes aquí algo que decir sobre la manera en la que los mexicanos y los polacos ven el tiempo. Ajá, sí, pues por lo que dijiste, pues siempre veo personas en el tram, en el camión que están leyendo libros y eso pues, es bastante interesante para mí, porque en otros países, en Estados Unidos, también en México, pues casi nunca veía personas leyendo libros en el transporte público. Entonces sí, sí es como, o sea, cómo usan su tiempo, ¿no? Es muy interesante, cómo lo usan para mejorarse. También tuve una alumna que me decía de su trabajo, ¿no? Trabajaba 8 horas al día y también tenía como otros proyectos, ¿no? Estaba dando clases de polaco, ¿no? Para inmigrantes en su tiempo libre y Ujú. aparte trabajaba en una NGO y hacía muchas cosas en su tiempo libre y yo, o sea, no, yo no estoy haciendo eso, ¿no? O sea, llego a la casa después de mi trabajo y nada más quiero acostarme a ver Netflix, ¿no? Algo así. Y pues cómo usan su tiempo es increíble, o sea, siempre, se me hace que siempre están haciendo algo, ¿no? Algo no para ganar más dinero, ¿no? Pero para mejorarse, para ayudar a los demás, ¿no? Y, o sea, usan su tiempo para buenas cosas. Continuando en el tema del trabajo, también podríamos tocar el tema de los horarios, ¿no? A pesar, bueno, aquí los polacos sí ves que hacen muchas cosas, pero también, como me habías dicho tú antes de iniciar el programa, los polacos tienen cierta flexibilidad en el momento de llegar al trabajo, salir. ¿Cómo es aquí, cómo es en México la cuestión de los horarios? Sí, por lo que veo aquí es más, más flexible, que, que los alumnos que he tenido pueden entrar a cierta hora, pueden entrar como a las 7, a las 8, o sea, cuando les da la gana, vamos. Pero y también pueden salir, o sea, si entran temprano, pueden salir más temprano, y si llegan tarde, pueden salir más tarde, ¿no? Entonces se me hace o sea, se me hace muy bien para ellos, para el empleado, ¿no? Y en México es como llegan a cierta hora, a las 7, a las 8 de la mañana, y tienen que quedar hasta que se vaya el jefe, ¿no? Ujú. Y pues la vida de trabajo ahí pues se me hace muy difícil, ¿no? Muy pesado su vida de trabajo. Ujú. Es muy pesado y muy difícil pensar en un desarrollo cuando tú no ves que eso se refleja en ti, en tu persona, ¿no? Creo que estoy tratando de pensar cuál es la razón por qué los mexicanos piensan menos en ese desarrollo propio, aunque creo que está cambiando, por lo que he visto también la gente, bueno, hay ese boom de, por ejemplo, cuidar su cuerpo, ir al gimnasio, algunos también aprender idiomas, que yo creo que viene de eso, esa globalización, ese contacto con diferentes tipos de pensamiento. Pero también me quedo pensando en qué es lo que hace que los mexicanos no piensen tanto en estar utilizando su tiempo para desarrollarse, por ejemplo, en ver el aprendizaje de un idioma como algo
placentero, la lectura como algo placentero, sino estar pensando solamente en, bueno, tengo en el trabajo, en qué hacer para ganar más dinero. eh, y a todo esto, ¿cómo es en Estados Unidos? En Estados Unidos para aprender idiomas. Bueno, estas Ujú. dos, bueno, en general, ¿cómo dirías tú de Estados Unidos? Ahorita que estábamos tocando el tema del trabajo, de los horarios y el desarrollo eh, durante el tiempo libre, ¿cómo podrías tú de manera general hablar de este tema en Estados Unidos? Sí, claro. Yo creo que como lo del tiempo libre es como nuestro goal, es nuestro goal, ¿no? O sea, trabajamos para tener dinero para gastar en nuestro tiempo libre, ¿no? Ajá. O sea, queremos tener ese tiempo para hacer cosas que realmente nos gusta y no necesariamente para desarrollo personal, Ajá. sino para relajarse, ¿no? O sea, entonces trabajamos y pues si nos gusta el trabajo o no, o sea, sabemos que todo es para tal cosa, ¿no? Es para cierta cosa que queremos hacer, para las vacaciones, para, no sé, ir al cine, para hacer cosas que queremos hacer en nuestro tiempo libre. Y pues creo que es más es eso, es que tenemos hobbies, algo, ¿no? Y no es necesariamente para desarrollo personal, sino porque nos Ujú. gusta hacer esas cosas. ¿Cómo es con las vacaciones allá en Estados Unidos? Pues no he tenido trabajo así con vacaciones en Estados Unidos, pero por lo que yo sé, pues está bien. O sea, tenemos como 7, 8 días al año que podemos tomar de vacaciones. Y ese es como el primer año de trabajo. Y puedes tomar 7 días de vacaciones durante este tiempo laboral, ¿no? Ajá, durante un año. Durante un año, Bueno, eso sí. es muy poco. Aquí en Polonia puedes irte de vacaciones un mes casi. Bueno, será difícil para mí porque no conozco exactamente, tampoco he trabajado con un contrato de tiempo completo, pero sé que puedes tomar todo un mes, ¿no? O sea, porque como 20 días tienen de vacaciones por acá. Y en México tenemos solamente 6, también como similar a Estados Unidos. Eh, Donde también, bueno, pienso que eso es una especie de esclavitud porque nosotros sí necesitamos tiempo libre. Es algo que yo admiro mucho, me gusta mucho de acá, de este sistema en Polonia, porque eh, las personas se pueden relajar, hacer lo que quieren, irse de vacaciones a otros lados y al mismo tiempo les ayuda también a organizar su tiempo, porque saben que esto es hora de trabajar y después va a ser para descanso. En cambio, si, por ejemplo, en México, donde tienes que quedarte más de 8 horas esperando a que se vaya el jefe, eh, pues te sientes como un esclavo, donde todo el tiempo tienes que estar ahí. Y lo que hace la gente es, pues, perder un poco el tiempo, ¿no? No estar trabajando de más, porque eso no se va a reflejar en su salario tampoco. No significa el hecho que estés ahí, pues le va a gustar más al jefe, no significa que tengas que estar trabajando de más. Entonces la gente como que pierde un poco motivación eh, para trabajar en México. Em, bueno, vamos entonces ahora a tocar el tema de la religión. A mí me interesa que tú des la introducción a este tema porque no sé exactamente cómo quieras, qué tema quieras hablar y de qué manera lo quieras abordar. Bueno, yo soy de una familia muy religiosa, católico, de Estados Unidos. Y pues no está normal para nosotros, ¿no? ¿Ser Para religioso? nosotros americanos. Sí, yo Ajá. digo que no está muy normal. No sé, sí hay personas, sí hay familias muy religiosas, como en todas partes del mundo, creo. Pero para un país entero no creo que sea normal. O sea, mi familia siempre va a misa los domingos Ah. y rezamos cada noche juntos y así. Entonces yo digo que sí, soy de una familia muy religiosa. Em, pero el país en general,
no creo que sea tan religiosa. ¿No? Como cuando empezamos como país, sí era muy religiosa. Pero ahorita no tanto, no lo veo tanto. O sea, hay muchas iglesias que, o sea, está como la mitad de la iglesia está llena los domingos, ¿no? Ujú. Y pues yo sé que también en Europa, o sea, está como bajando, los números de creyentes está bajando, pero aquí en Polonia es muy diferente, creo. Por lo que he visto, hay mucha gente creyente y la religión toma un papel, o sea, muy importante, ¿no? Y también en México, por lo que he visto, sí, también es muy importante. Y es un poco diferente, digo, porque hay como sus sectos, ¿no? O sea, hay como bueno, por decir como perversión, ¿no? De la religión, porque es como combinado con algo más, ¿no? Está la religión con un culto ancestral, algo, ¿no? Sí, sí, se Ah, entiende, sí. claro, Ok. sí. Y pues sí, es un poco diferente, pero yo creo que México y Polonia sí son muy parecidos Ah, en en ese ese caso, sentido. por la Sí, cuestión religiosa, sí, porque para mí son muy religiosos. tanto Porque polacos como mexicanos. sí, por ejemplo, yo tenía amigos en Estados Unidos que les preguntaba, o sea, yo soy católico, o sea, de niño, yo soy católico y tú, o sea, ¿de qué religión eres? Y me decían, no, pues no soy religioso. Y para otros países, ¿no? Para otras culturas eso no es normal. Ujú. Pues yo creo. Y en México todos son católicos, ¿no? Casi, no sé, no todo, Ah, pero hay muchas personas católicas. Y también aquí, o sea, es como llegas al país y todos son católicos. Y para ver también como esos monumentos, ¿no? Las cruces, ¿no? Y así, ujú, todo católico en el público es muy diferente para mí. ujú. ¿Qué te sorprende a ti entonces de la manera en la que los polacos bueno, viven su religión? Ajá, pues no tengo mucha experiencia con eso, pero sí he visto que hay mucha gente en las iglesias los domingos. Eso, Ah, nada más he notado eso, que hay mucha gente y, o sea, sus celebraciones de los días festivos, ¿no? Es impresionante. Por ejemplo, eso de miércoles de ceniza, o sea, todos llevan sus cruces de ceniza, ¿no? En su frente. Eso o sea, es muy impresionante, porque en Estados Unidos sí encuentras, cada cuando encuentras una persona con la cruz ujú. de ceniza en su frente, pero aquí, como en todos lados, o sea, creo que vi personas así y las llevan todo el día y está muy impresionante para mí, sí. ¿Y tú crees que eso impacta muy fuerte entonces en la sociedad, la religión? Sí, especialmente aquí, porque creo que o sea, está muy entregado, ¿no? En la política también. Ah, bueno, eso es O otra sea, cosa, ¿no? sí, exacto. O sea, no quiero hablar mucho de política, pero, o sea, sí tenemos que decir que sí, que está muy entregado, ¿no? Política y religión aquí. Ajá. Bueno, sí, esa es una de las motivaciones porque de las personas que están a favor de una separación de la iglesia y el Estado, pues es ver a esto de una manera únicamente institucional, ¿no? Porque igual que en México hubo personas que veían eh, por la secularización, así se llama, la secularización, pues muchos de ellos también eran personas religiosas, ¿no? Personas que también eran fervientes católicos, pero que estaban en contra de lo que estaba sucediendo en México durante el colonialismo, lo que sucedió después del colonialismo, donde la iglesia se quedó como institución, ¿no? Se queda con la riqueza. Y bueno, se buscaba que hubiera un reparto, ¿no? En México. Pues lo mismo sucede aquí. Unos años después, a pesar de que en la Constitución está claramente ahí escrito que es que la educación es laica, que es un país laico, pues se sigue dando clases de religión en las escuelas. De alguna manera, pues sí se dan ideas un poco que indoctrinan porque no se basan en cuestiones científicas, sino cuestiones religiosas.
Y eso es lo que está llevando a Polonia a que continúe siendo un país tan religioso. Lo que también causa un poco de ruido si nos ponemos a ver a México, porque México no tiene esas clases de religión. Lo que sí tiene son escuelas privadas, porque las escuelas privadas sí pueden dar clases de religión, eh, como en la que yo fui. Y generalmente yo creo que muchas escuelas privadas de clase media o media alta tienen también clases de religión. En tu escuela donde tú dabas clases bueno, el TEC de Monterrey, pero también diste clases en alguna escuela, como de primaria. No, no solamente en el TEC. Ajá. Pero viste que en México no tenemos eso, ¿no? Que no tenemos clases de religión en las escuelas. ¿Observaste eso? O... Realmente no fui a muchas Ajá. escuelas cuando estaba ahí, pero pues supongo que no daban clases de religión, ¿no? En Sí, sus escuelas. sí, eso sí, ¿no? Pero de todas maneras, pues sí tenemos una sociedad religiosa, como tú dices, muchos protestantes también. Eh, yo como mexicano lo veo un poco diferente. Siento que cada vez eh, es menos religiosa. Aquí en Polonia, bueno, pues estamos en Varsovia, que Varsovia es como una burbuja realmente en comparación al resto del país. E incluso eso lo podemos ver en preferencias políticas, en convicciones, porque hay una centralización aquí, ¿no? En Varsovia hay muchas oportunidades para desarrollarte económicamente, entonces todos se vienen para acá. Y pues muchas personas con formación, muchas personas que también tienen una, digamos, cosmovisión similar, una convicciones similares en la política, pues se vienen para acá. Pero pues en el resto del país me parece que sí hay, bueno, sí son un poco más religiosos. El tercer tema, el tercer tema es el de la comida. Me gustaría saber de qué manera te gustaría hablar de este tema. Si te gusta la comida polaca, te gusta la comida mexicana, te gusta la comida estadounidense. ¿Cuál es, digamos, la monografía general que puedes dar de la comida en estos tres países? Pues la verdad me gusta todo, o sea, me gusta todo tipo de comida. Este, y realmente, pues en Estados Unidos tenemos una comida, o sea, no la sabía antes, o sea, me gustaba mucho la comida estadounidense, pero cuando fui a otro país, cuando fui a México, cuando fui primera vez en Italia para mis estudios ahí, em, pues aprendí lo que realmente era comida, porque en Estados Unidos, desafortunadamente, comemos mucha comida chatarra, digamos, ¿no? Y pues comemos mucha comida como de congelada, no es comida fresca, ¿no? Ujú. Y la preparación, pues, no, es poco, es todo muy sin sabor, creo. Y cuando fui a México primera vez, fue como, o sea, no sé, fue algo nuevo, fue algo como experiencias nuevas con la comida y fue realmente diferente, porque siempre había comido, la comida como más tejana, ¿no? Ajá. Y Tex-Mex, y pues esperaba algo más así, pero la primera vez que probé un taco ahí, pues no, fue diferente, ¿no? Con la tortilla y así, pues no, fue algo especial y realmente ahí aprendí a cocinar. Es algo que me gusta, es algo que me gusta mucho. No soy chef ni nada, pero sí, fue ahí que aprendí a cocinar y es algo más que me gusta aprender de las culturas, o sea, cómo preparan su comida. O sea, la atención, el tiempo que ponen en su comida y fue muy interesante ver, o sea, nada más salir y, o sea, la cultura de comida ahí en México es muy interesante porque sales a la calle a toda hora del día, o sea, o de noche, y hay comida en todos lados. Y eso es impresionante, es increíble porque sales o sea, vas a un bar y sales y son las 12 de la mañana y pues puedes comer unos tacos ahí en la calle, ¿no? No hay problema. Y eso fue muy interesante para mí. Y, o sea, realmente ahí aprendí a cocinar porque vivía con unos roomies ahí, pero yo tenía que hacer, o sea, para mí, hacer comida para mí y pues ahí nada más estaba como, friando pollo, ¿no? Con aceite y nada más. Y eso fue como lo más básico, ¿no? O sea, fue
algo muy básico, pero poco a poco aprendí a hacer cosas más ricas, ¿no? Sí. Y pues ahí aprendí y regresé a Estados Unidos y pues todavía me gusta la comida, o sea, la comida fast food como de McDonald's, algo así, ¿no? Pero, o sea, es diferente. O sea, regresando a Estados Unidos, o sea, sí, siempre voy a mis lugares favoritos para comer algo, pero no es lo mismo, o sea, no tiene el sabor que tienen ahí en México. Y pues aquí en Polonia también me gusta la comida, o sea, no hay nada que no me ha gustado. Y pues me gusta mucho, pero también, o sea, es un poco sin sabor. Y no es Aquí en porque... Polonia, dices. Sí, sí, pero no es porque no está... no es como en Estados Unidos, como todo está congelado, ¿no? Antes de la preparación. Pero aquí es diferente, ¿no? Porque vivieron una etapa muy, o sea, muy difícil, muy pesado en su pasado y creo que, o sea, su comida trae también un poco de esa historia. O sea, no tiene tanto sabor, ¿no? Como lo mexicano. Ujú. Pero también está rico. O sea, es carne y es papa, ¿no? O sea, es algo así, ¿no? Si lo piensas bien, o sea, básicamente para mí, o sea, lo que yo he probado Sí. es carne de papa. Y también en Estados Unidos es así, carne de papa. Y pues me gusta, o sea, no hay nada mal con eso. Pero me gusta tener como una comida así con sazón, ¿no? Sí, por eso es que ya está empezando a cambiar mucho también. Los ingredientes están cambiando aquí en Polonia. El aguacate, hay un boom del aguacate, ¿no? Que está muy famoso aquí. Y bueno, ahora a la gente le gusta cómo lo vas a meter en los platillos polacos, ¿no? En realidad lo que hace la gente es hacer otros platillos, platillos nuevos. Les gusta también la comida mediterránea, me refiero a la pasta. Eh, ves muchos lugares también de fast food, también McDonald's también está, aunque creo que de alguna manera moderado, ¿eh? No hay muchísima presencia de McDonald's, no sé tú qué pienses. Supongo que comparando con Estados Unidos hay mucho menos aquí que allá, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, En sí hay México hay menos, muchos pero también, ¿no? Muchos McDonald's. sí, sí también. Otro tema que me pareció interesante, lo que tú dijiste, ese de la comida en México. Y también me gustaría rescatar, porque creo que no nos quedamos en solamente una presentación un tanto negativa de la manera en la que los mexicanos ven el desarrollo, eh, porque, bueno, creo que eso tiene que ver con cuestiones culturales también. Y eso creo que se contrarresta mucho con la manera en la que los mexicanos ven las relaciones interpersonales, porque para ellos es muy importante pasar tiempo con sus familiares, con sus amigos. Entonces, en este momento, deja de ser muy importante el yo para entrar el nosotros, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Viste algo? Creo que ya hablamos sobre este tema de la autonomía y el hecho de que no tengas que ser autónomo cuando eres en México porque se espera más que seas parte de un grupo, ¿no? Eh, ¿Tú no sentías como que estás perdiendo el tiempo? ¿Cómo fue para ti esa manera de incorporarte en los grupos cuando las personas simplemente se juntaban, iban a comer? Sí, sí, eso sí está muy hermoso. O sea, esa tradición de estar con la familia. Y siempre los domingos, ¿no? Porque me acuerdo porque nunca podía salir con mis amigos los domingos, porque siempre me decían, nada, es tiempo para estar con mi familia. Esa tradición sí está muy hermosa. Y pues pasan los domingos con su familia o a veces en las fiestas familiares también. Y tuve chance de estar con una familia un rato, vivía con ellos 2 meses. Ajá. Y me llevaron a los bautizos, me llevaron a los matrimonios, todo. Y fue muy hermoso, o sea, es como pasas mucho tiempo con la familia y todos están, o sea, todos se están divirtiendo y las fiestas duran 8 horas más a veces, ¿no? Y es algo muy hermoso. Y para pasar tiempo con ellos fue para mí una gran experiencia, ¿no? Y ¿qué más? Pero entre semana no era también, entre semana no era así también similar, que la gente, bueno, quiere ir, llegan del trabajo a pesar de que sea tarde y,
O vámonos a cenar, ¿no? Con los compañeros de trabajo también. Vamos a hacer algo, ¿no? Aprovechar el tiempo. Eso sería, bueno, hasta me salió de manera como con inercia. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Tenemos tiempo libre. Vamos a aprovecharlo pasándolo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Sí, sí, claro. O sea, son muy abiertos aunque fue cuando fui nuevo, o sea, cuando justo había llegado ahí, me invitaron a hacer cosas, ¿no? O sea, apenas conocí la persona y me dijeron, pues vamos a tomar unas chelas, algo así, ¿no? Y eso también es muy bonito porque me invitaron a hacer cosas, me invitaron a hacer cosas con su familia. O sea, cuando se fueron de viaje, me invitaron, o sea, ¿por qué no te juntas con nosotros? Y así. Y pues sí, es como, o sea, es muy bonito sentimiento, ¿no? Que tienen, que te invitan, que pases muchos tiempos, no solamente con los amigos, pero también con tus coworkers, ¿no? Y, o sea, después del trabajo, ir no sé, comer unos tacos así. No, pues sí, es algo que extraño un poco aquí, porque, o sea, a veces se encuentran personas que sí lo quieren hacer, pero no siempre, ¿no? Pero en México fue como, o sea, toda hora del día sí, o sea, podías encontrar. Ujú. Bueno, Nicolás, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, Nicolás. Él es Nicolás Harting. Mi nombre es Alexis Angulo. Nos escuchamos en un próximo episodio de Desde Polonia en Español.